Saludos nuevamente y bienvenidos a otra clase de la asignatura Climatología Agrícola. En esta oportunidad aprenderán a manejar las hojas de cálculo que se utilizan en la práctica de métodos para caracterizar el régimen de disponibilidad de agua. De acuerdo a los lineamientos de la práctica, tendrán a su disposición tres hojas de cálculo. La primera corresponderá al cálculo de los decadiarios, la segunda para la estimación de las fechas y la última para el cálculo de los balances hídricos decadiarios. Lo primero que deben haber hecho es descargar los registros de precipitación y evapotranspiración de referencia de su unidad productiva correspondiente a la base de datos que se estableció en clase. Una vez descargado, ingresan a la hoja de cálculo de decadiarios, la cual está formada por varias hojas. En este caso tenemos unos datos de ejemplo que se utilizaron y que están de forma didáctica para que vean cuál es el resultado. Pero vamos a ver cómo funciona la hoja. Ingresan a la hoja de cálculo que les proporciona la plataforma Climate Engine. Vamos a copiar y pegar la columna de el dato. Vamos a la hoja de los cálculos del decadiario y en la columna D pegan los datos. Esperen que procese y automáticamente se habrá procesado el resultado. Para comprobarlo se van a la columna O. En el filtro seleccionan cualquier año. Automáticamente la hoja de cálculo les da el año completo de los decadiarios. Lo mismo harán con la hoja de la evapotranspiración de referencia. Vamos a abrir la hoja de cálculo donde están los datos de la evapotranspiración de referencia. Solo eliminar la primera fila porque en la hoja hay un espacio, ¿ok? Entonces debo respetar ese espacio. Entonces dejo un espacio en la parte superior, copio y pego la columna. Compruebo que se haya calculado. Y aquí está. Ahora bien, el registro de los decadiarios debe colocarse en la hoja de formato de serie, tanto de lluvia como formato de serie de Eto. Entonces, por ejemplo, para el año 1981, seleccionamos la columna, control, copiar, vamos a formato, pegado especial, valores, transponer. Automáticamente se pegarán los datos. Lo mismo hacen para la evapotranspiración. La hoja de frecuencia de lluvia no la vamos a utilizar por los momentos. Ahora deben
estimar la fecha de preparación de suelos y siembra y la del inicio del ciclo de cultivo. Para ello, se dirigen a la hoja de cálculo estimación de fechas, que es esta que ven en pantalla. Acá tendrán dos hojas. Una para conseguir las fechas de preparación de suelos y siembra para cada uno de los años y la hoja para conseguir la fecha del inicio del ciclo de cultivo para cada uno de los años. Entonces, de igual forma, se van a los datos descargados, lo copian en la columna correspondiente y automáticamente se habrán calculado las fechas. Las pueden ver acá. Se van al filtro. Por alguna razón no se seleccionan todas cuando se le da seleccionar todas. Entonces las seleccionamos de forma manual. Y aparecerán en pantalla. Lo mismo hacemos con el inicio del ciclo de cultivo. Pudiéramos copiar estas dos columnas y las pegamos acá. Pero antes de hacer esto, debemos quitar el filtro. Y repetimos el proceso. Una vez que han calculado ya las fechas para el inicio del ciclo de cultivo, nos vamos a la hoja de el cálculo de los balances hídricos. Aquí está ya abierta. Esta hoja está formada, a su vez, este archivo está formado por, a su vez por muchas hojas. Cada una de estas hojas corresponde a un año de la serie que ustedes descargaron, de todos los datos descargados. ¿Qué deben hacer? Se van a la hoja donde están los decadiarios, donde ustedes organizaron la lluvia y la eto, copian el año correspondiente a la hoja y lo pegan en la columna de precipitación. De igual forma le dan pegado especial, valores, transponer. Hace lo mismo con la evapotranspiración. Automáticamente la hoja habrá calculado el balance hídrico para todo el año, para cada uno de los decadiarios. Ahora bien, ustedes deben haber seleccionado o haber identificado entonces la fecha del inicio de ciclo para ese año. En este caso, en el 1981, el ciclo de cultivo comenzó el 25 de febrero. Entonces, como febrero tiene 28, usaremos
el primer decadiario de marzo para el inicio del ciclo de cultivo. Entonces, aquí estamos haciendo un ejemplo con un ciclo de 120 días, es decir, 12 decadiarios para el maíz. Es un ejemplo. Entonces, para mantener el orden, podemos colocar el número del decadiario acá, al lado donde comienza, y colocamos los 12. Ahora bien, en la columna KC, en este año, están distribuidos los KCs o los coeficientes de cultivo para todo el ciclo. En este caso corresponde a maíz. Entonces, en la columna de TC, la evapotranspiración está multiplicada, esta columna está multiplicada, esta celda, por el coeficiente de suelo desnudo, es decir, la evapotranspiración del suelo desnudo. Pero una vez que inicia el ciclo de cultivo, tenemos que ajustar ese cálculo, o sea, esta celda multiplicada por el KC. Esto es sencillo. Simplemente seleccionan la celda multiplicada por el coeficiente de suelo desnudo. Esto es un ejemplo, obviamente. Sombreamos y seleccionamos la correspondiente al inicio del cassette del inicio del ciclo. Y listo. Acá, y le dan Enter. Automáticamente verán que ahora la ETC corresponde a la evapotranspiración de referencia multiplicada por el cassette. Muy bien. Lo mismo para ajustar, para que se aplique el cálculo para el resto de las celdas de todos los decadiarios del ciclo, simplemente arrastran hasta el último decadiario. Se podrán dar cuenta, que cuando termina, vuelve a ser multiplicado la ETO por el coeficiente de suelo desnudo, que ven acá. Esto tienen que ajustarlo para cualquiera de los cultivos que ustedes hayan seleccionado, obviamente. Y los KC tienen que haberlo investigado, es decir, si eligieron otro cereal, si eligieron cualquier otro, tienen que colocar una distribución de KC durante todo el ciclo que sea correspondiente a ese cultivo. Repiten el proceso para todos los años. Por último, tienen que ajustar los totales de cada una de las variables para el balance hídrico de su ciclo de cultivo. Para ello, automáticamente esto, o sea, por configuración previa, la hoja de cálculo totaliza para todo el año, pero lo debemos ajustar para la duración del ciclo de cultivo más los 3 decadiarios previos. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos esa celda, le damos doble clic y ajustamos a los 3 primeros decadiarios antes del inicio del ciclo de cultivo y el último decadiario. Y le damos Enter. Lo mismo, arrastramos. Para arrastrar simplemente esperan que aparezca una cruz negra en la esquina inferior derecha y sin dejar de presionar el clic lo arrastran hacia el lado derecho. Lo mismo hacen con esta. Una vez que se han calculado los balances hídricos para todos los años, deben procesar información derivada de ello. No obstante, ese procesamiento lo aprenderán luego o una vez visto la clase de análisis de la variabilidad de las características del régimen de disponibilidad de agua.